Muy buenos días, o muy buenas tardes, o muy buenas noches, dependiendo del horario que estén revisando el video. Espero que estén muy bien, queridos estudiantes. En este video vamos a ver los factores de regulación con respecto al ciclo celular y la meiosis también con respecto al ciclo celular. Por lo tanto, es muy importante que los conceptos y contenidos vistos en las guías de octubre lo tengan más o menos cerquita para que no se vayan perdiendo. ¿Ya? En este video, por lo tanto, vamos a revisar tanto la guía 1 y la guía 2 del mes de noviembre. ¿Ya? También este video va a ser un poquito extenso, principalmente por eh, el contenido de las guías que hemos revisado. Por lo tanto, el objetivo del video es conocer los mecanismos de regulación del ciclo celular, ¿ya? Y conocer también el mecanismo de división de las células germinativas. También, como estamos en un área científica, como la biología celular y molecular, esta de por sí les va a entregar habilidades con respecto a la investigación, van a poder comunicar sus argumentos científicos con mayor respaldo y lógicamente todo lo que van conociendo van quedando dudas, bien, y esas dudas van a ir alimentando lo que es la curiosidad. Por lo tanto, eh, la ciencia en sí nos ayuda con muchísimas habilidades que la podemos ver en el día a día. Con respecto a los factores de regulación, bien, que era la guía número uno, bien, estos factores de regulación van a aplicar en el ciclo celular, entendiendo ya que el ciclo celular está comprendido por dos etapas, una etapa que se llama interfase, que tiene subetapas, que es la G1, la S y la G2, y tenemos una división celular que viene a continuación de G2, que puede ser mitótica, bien, mitosis, con respecto a las células diploides, y vamos a tener esta división celular, algo en las células germinativas o en los gametos, espermatozoides o u ovocitos 2, vamos a tener una división celular que se conoce como meiosis. Bien, vamos a ver que hay unas diferencias bastante grandes entre la mitosis y la meiosis, pero que van a haber grandes diferencias, pero van a haber grandes similitudes. ¿Ya? Para que esta división celular se pueda realizar de la mejor forma, deben haber factores que regulen cada uno de estos puntos. Es por eso que no tan solo vamos a encontrar un solo punto, sino que van a haber distintos puntos en todo el ciclo celular que nos van a ayudar a regular este. El punto, vamos a encontrar un punto de control en G1, ¿ya? Que ese punto de control va a regular la transición desde G1 a la fase de síntesis, ¿bien? Vamos a encontrar un segundo punto que se encuentra en la interfase, que va desde G2, ¿bien? El punto G2, y que va a regular tanto el paso de G2 a la división mitótica o meiótica. Y también vamos a encontrar un punto ya en el interior de la mitosis o meiosis que va a ser eh, el punto de control de metafase a anafase. ¿Bien? Por lo tanto vamos a ir revisando estos distintos puntos, que es lo que quiere verificar, y también vamos a ver cuáles son las proteínas o estas estructuras que ayudan a regular estos factores. Bueno, con respecto al punto de control de G1, que va a medir la transición de G1 a S, una célula comprueba si las condiciones internas y externas son adecuadas para la división. ¿Ya? Estas condiciones, tanto internas como externas, pueden ser pH, ¿bien? Que es la concentración de hidrógeno, o sea, sí, de hidrógeno, de cation hidrógeno, como el pH, que se llama pH, también la radiación que puede haber, la radiación ultravioleta, que puede generar problemas también en el crecimiento, la nutrición, ¿bien? El que tengamos las suficientes vitaminas, coenzimas, ¿bien? Macroelementos y microelementos necesarios para el crecimiento de la célula.
Todos estos factores se pueden encontrar tanto internos como externos. ¿Ven? Bueno, el Sol viene desde la parte externa, pero que puede afectar las ondas de Sol, ¿bien? Como es una onda, por lo tanto transporta energía, y al transportar energía en forma de fotón puede generar mutaciones en nuestro material genético, ¿ya? Es por eso que podemos encontrar cáncer a la piel, entre otros. Por lo tanto, en el punto G1, bien, este punto que va a medir nuevamente de la transición de G1 a S, va a medir primero que el tamaño de la célula sea el suficiente. Bien, ¿a qué se refiere este tamaño, este volumen? Ya es que en el interior presenta todas las condiciones y todas las estructuras necesarias, bien, como los organelos, como enzimas, como proteínas, ya, que se van a utilizar para el crecimiento y también que se van a utilizar para la síntesis de ADN. ¿Ok? Por lo tanto, eso se verifica. La cantidad de nutrientes, bien, va a estar de la mano de vitaminas, coenzimas, bien, eh, macroelementos, microelementos que necesitamos para que la célula tenga todo lo necesario para poder ir dividiéndose. Bien, si estamos en la mitosis, si es que tiene una mitosis o una reducción, si es que estamos hablando de la meiosis. Eso es importante, los nutrientes. Es por eso que a veces los niños cuando están malnutridos, desnutridos, cuando les falta incorporar alimentos, estos niños no crecen. Y no crecen porque las células no están con su medio en óptimas condiciones, ya que faltan vitaminas, coenzimas, macronutrientes, micronutrientes necesarios para desarrollar esta mitosis, en el caso del crecimiento. Otra cosa importante que va a haber en el punto control G1 va a ser las señales moleculares. Estas van a ser distintas marcas, bien, que se va a encontrar principalmente en la matriz extracelular, bien. En la matriz extracelular es lo que queda por fuera de las células, bien, y ahí también hay una comunicación entre las células vecinas para poder generar esta división celular. Y por último, también en este control G1 va a verificar cómo se encuentra nuestro material genético, nuestro ADN, ácido desoxirribonucleico. Bien, si este ADN, que es donde está toda la información de todo nuestro cuerpo, de todo nuestro organismo, tiene que encontrarse en óptimas condiciones. Bien, ¿cómo se puede dañar este material genético? Como les decía, por radiación ultravioleta, bien, que son ondas de luz, bien, ondas provenientes del sol que van viajando, bien, y esta toda onda transporta energía, por lo tanto, esta onda chiquitita, bien, puede llegar y puede pasar hasta por los poros nucleares y generar mutaciones. Pero si se encuentra todo bien, si está el tamaño, la disponibilidad de nutrientes, las células vecinas se encuentran en óptimas condiciones, el ADN se encuentra bien, el, la célula va a pasar desde G1 a la fase S. Ahora, si se encuentran que hay algún problema en el ADN, que nos faltan nutrientes, como por ejemplo, la célula va a ingresar a un estadio que ya lo conocemos que se llama G0. En esta etapa G0 la célula puede estar en un momento, bien, un tiempo determinado, si es que se pueden reparar o subsanar los problemas que se habían encontrado en este punto de control. Y si es así, si se pueden subsanar, vamos a ingresar, la célula va a ingresar nuevamente a la etapa S. En el contrario, si esta célula no se puede reparar, va a ocurrir una apoptosis. Como ya vimos aquí, si pasó todo, si está todo bien, en el punto de control G1, bien, la célula va a ingresar a la fase S, donde aquí en la fase S, como ya sabemos, ocurre una síntesis, bien, del material genético.
Cuando pasó, bien de la fase S, pasamos, cuando ya se duplicó, bien, se replicó el material genético, bien, pasa a la etapa de la interfase, la tercera etapa que se conoce como G2. Bien, acá principalmente en esta etapa, en este punto de control de G2, se va a verificar si existe algún daño en el ADN, porque principalmente en la fase S hay una síntesis de ADN, por lo tanto una proteína que se llama la ADN polimerasa 1 es la encargada de ir añadiendo estos nucleótidos, perdón, en la replicación. Bien, también esta ADN polimerasa 1 puede existir a veces que genera algún tipo de defecto, bien, o cuando añade un nucleótido se equivoca en esa, cuando agrega ese nucleótido. Por lo tanto, es muy importante verificar cómo se encuentra este ADN antes de ingresar a mitosis. Bien, por lo tanto, aquí aparece este punto de control G2, donde va a ver si es que la ADN polimerasa 1 pudo agregar completamente todos los nucleótidos. Bien, ahora, si existe algún problema en la integridad del ADN o en cómo se replicó el ADN, va a haber otra proteína que se llama la ADN polimerasa 2. Y esta ADN polimerasa 2 se encarga de reparar los posibles daños que podemos encontrar en el punto de control G2. Bien, la podemos observar en la imagen que aparecen estas como cintitas. Bien, eh, por lo tanto, en G2 se va a verificar si es que hay algún daño en el ADN y a partir de una proteína que se llama la ADN polimerasa 2. Ahora, si este daño es irreversible, bien, no se puede generar nada, ocurre una apoptosis, bien, que es una forma de muerte celular programada, ¿ok? Es muy diferente a lo que es la necrosis, porque la necrosis es cuando las células mueren debido a alguna lesión, algún corte, alguna quemadura. ¿Ok? Esta apoptosis, la célula va a tener, se va a marcar para que se muera. Bien, no nos tenemos que sentir tristes por esa célula que va a generar este proceso de apoptosis. ¿Por qué? Porque si, como vemos en la imagen que está abajo, donde dice el daño irreparable al ADN, si no se genera esta apoptosis, bien, la célula va a continuar dividiéndose y al ir dividiéndose, pero ya con el ADN dañado, vamos a empezar a generar células que no van a ser funcionales. Y ahí existe una probabilidad, una posibilidad de que esas células generen un tipo de cáncer, un tipo de tumor. ¿Ok? Por lo tanto, la apoptosis, si se dan cuenta en el punto de control, bien, estas proteínas que van a ser la ciclina y la esquinasa, se dan cuenta de este daño, bien, que es irreparable, porque no lo pudo reparar la ADN polimerasa 2, se va a programar esta muerte de estas células y así se disminuyen los riesgos, se van a cero los riesgos de poder tener algún tipo de cáncer o algún tipo de tumor. ¿Ven? Por lo tanto, es fundamental este punto de control con respecto a futuras enfermedades graves, como es el cáncer. ¿Ya? Por último, tenemos un punto de control del uso mitótico. Bien, aquí ya, por lo tanto, de G2, si está todo bien, esta va a pasar a la división celular, bien, a la etapa de mitosis o a la etapa de meiosis, que vamos a conocer más adelante. Bueno, aquí ya ingresando a la mitosis, nosotros sabemos que tenemos la profase, la metafase, la anafase y la telofase, ¿verdad? Y la citodiéresis, que es la división de los citoplasmas. Cuando ingresamos en el punto de metafase, en la punta de metafase ustedes deben acordarse que todos los cromosomas ya se encuentran en su máxima de compactación, de condensación, se tienen que alinear en esta placa o en esta línea del ecuador, ¿verdad? Ahora, esto es completamente importante que todos los cromosomas se encuentren bien alineados, ya que
Posteriormente en anafase, bien, los microtúbulos se empiezan a disminuir su tamaño, bien, se empiezan a cortar, a desproliferar, y eso genera que la separación de las cromatías, ¿verdad? De las cromatías hermanas. Para que eso ocurra y se pueda separar de una parte equitativa, bien, el material genético tanto para ambas células hijas, debe haber una verificación de que el acoplamiento del cromosoma, bien, al uso mitótico, ya, al cinetocoro ahí, se unen de una buena forma. Por lo tanto, aquí también tiene que haber un punto de control. ¿Para qué sirve este punto de control? Principalmente para verificar y garantizar que todas las células tengan la misma carga genética. ¿Ok? Por lo tanto, también es de gran importancia. Ahora, ¿quiénes son las encargadas, bien, de poder generar todos estos movimientos que hemos revisado de G1 a S, de G2 a la parte mitótica y de metafase a anafase? Van a ser estas proteínas que se llaman ciclinas. Bien, las ciclinas se van a encontrar en casi todas las células eucariotas. Bien, por lo tanto podríamos decir que un perro va a tener esta ciclina, un gato, nosotros tenemos esta ciclina. Y van a haber distintas ciclinas que van a ser necesarias para cada una de las etapas que hemos revisado. Es por eso que vamos a encontrar aquí 4 tipos de ciclina. La ciclina G1, que va a lo largo de toda la expresión de la división celular. También tenemos las ciclinas que van con respecto a la etapa de transición de G1 a S, las ciclinas que van a estar encargados solamente en la fase G2, que van de la fase S a G2, y vamos a tener la ciclina M, que van desde la fase M, de la fase S hasta la fase M. Bien, si se dan cuenta en la gráfica que aparece al lado derecho de ustedes, van a observar que estamos en un gráfico con respecto, más que un gráfico, esto es un diagrama, donde vamos a encontrar la cantidad, la concentración con respecto a las distintas etapas que encontramos en el ciclo celular. Si se dan cuenta, hay algunas que se mantienen, como la ciclina G1, que se mantiene a lo largo de todo el ciclo, pero sus concentraciones van aumentando donde más se requiere. De la misma forma, podemos observar la ciclina G1S, que en esta línea verde, que al principio, en la fase G1, al inicio de la fase G1, la concentración es mínima. Pero cuando va avanzando G1, bien, esta ciclina comienza a aumentar su concentración, bien, e impulsando, bien, a que la célula pase de G1 a la fase G, a la fase S, bien. Posteriormente que termina la fase S y en la mitad de esta fase S, los niveles de la concentración de G1, de la ciclina G1 y S, van disminuyendo. Por lo tanto, cada una de estas ciclinas, bien, que estamos viendo en la gráfica, van a ir o van a ser específicas con respecto a la etapa en cual estamos viendo. Por lo tanto, para promover el ciclo celular, una ciclina debe activar o inactivar muchas proteínas blancos en el interior de la célula. Por lo tanto, activar o inactivar. A quienes van a activar o inactivar van a ser a estas quinasas, ¿bien? Puede ser con C, con K, con Q, yo lo he visto en distintas literaturas, va a depender del autor del libro, cómo lo escribe, ¿bien? Estas quinasas, bien, dependientes de ciclinas, bien, se van a activar si es que se unen a una ciclina. Si se dan cuenta en la imagen, ya tenemos una quinasa sin ciclina, bien, y esta quinasa, que va a ser la CDK, se encuentra inactiva. Por lo tanto, todas estas proteínas, ya blanco 1, blanco 2, blanco 3, que van a ser necesarios para poder pasar a la fase S, se encuentran apagados, bien, off. Por lo tanto, no hay nada que estimule, que active pasar de la célula desde la etapa G1 a la etapa S. Pero, si se dan cuenta en la imagen que está al lado, está esta CDK, que es esta quinasa,
pero cuando se une a esta ciclina, inmediatamente activa la CDK, que es la quinasa dependiente de ciclina, y esta quinasa, bien, inmediatamente comienza a fosforilar, bien, por lo tanto, cuando hablamos de fosforilar, empieza a añadir grupos fosfatos, bien, que va a ser un PO4, y estos, al ir añadiendo estas quinasas que ya está activa, empieza a agregar estos grupos fosfatos y ahí inmediatamente está el marcaje que necesita tener la célula para decir, ok, pasamos de G1 a S. Por lo tanto, esta regulación que hemos visto anteriormente en el detalle para qué pasa cada uno, va a depender de estas proteínas. Bien, principalmente de las ciclinas, que van a ser las proteínas que van a activar a estas CDK, a estas quinasas, que posteriormente van a ir fosforilizando a distintas enzimas que son necesarias para la replicación. Por lo tanto, si nos damos cuenta, esto va a estar regulado a partir de proteínas, el pasar de una etapa a otra y de buena forma. Ahora, si nosotros hubiésemos encontrado un error en G2, bien, o de G1 a S, estas ciclinas no hubiesen estado fosforiladas. Bien, ¿por qué? Porque hay un problema. Por lo tanto, la célula no puede seguir su división celular. Ok, espero que haya quedado claro esto con respecto a cómo se van regulando estos factores. ¿Ya? Por lo tanto, van a ser regulados a partir de proteínas. Las ciclinas van a activar a quinasas y estas quinasas son encargadas de fosforilizar o desfosforilizar proteínas blancos, que estas proteínas blancos van a ser las encargadas para comenzar los procesos que hemos revisado anteriormente en el ciclo celular. Ok, si nosotros nos damos cuenta, nosotros somos complejos diploides, bien, en la gran mayoría. Vamos a diploide, di2, con dos pares de juegos cromosómicos. Un par de juego cromosómico que le entrega a su madre o nuestras madres y otro juego cromosómico que nos entregan nuestros padres. Bien, tanto a ustedes como a mí, bien, tenemos esta mezcla de material genético de nuestros progenitores, ¿bien? Que vendrían siendo nuestros papás. Ahora, si ustedes se dan cuenta, todas las células de nuestro cuerpo, bien, a excepción de estas dos que vemos acá, que son los gametos haploides, van a tener un N igual a 46, ¿ya? Ahora, las células germinativas, bien, las células germinativas o los gametos van a ser células que presentan un par de cromosomas, N igual 23, ¿bien? Va a tener la mitad del material genético. ¿Por qué es necesario tener esta mitad del material genético? Es porque si nosotros tenemos dos células, si este ovocito y este espermatozoide tuvieran 46 en vez de 23, vamos a tener un cigoto igual a 92 cromosomas, lo cual esa carga genética es anormal para la especie humana, ya que la especie humana presenta 46 cromosomas. Por lo tanto, los cromosomas, bien, en nuestros cromosomas sexuales, ¿ya? Nuestros cromosomas sexuales tienen que ser de carácter haploide. Estos tienen que ser de carácter haploide para poder mantener la carga genética de la especie. Porque si juntamos un ovocito de nuestra madre con 23, un espermatozoide de nuestro padre con 23, se unen, forman un cigoto de 46 cromosomas. Por lo tanto, ese futuro ser humano va a tener la carga que necesitamos como especie humana. Ahora, cuando hay problemas en el ciclo celular con respecto a la meiosis, bien, vamos a tener problemas en nuestro cariotipo humano. Bien, en este cariotipo humano, como ustedes pueden observar, se muestran los 23 pares de cromosomas, bien, que van a estar ordenados principalmente
con respecto a la posición de su centrómero. Los 23 pares de cromosomas, los 22 pares de cromosomas van a ser autosómicos o somáticos, ¿ya? Estos 22 pares de cromosomas van a ser con 46 cromosomas, ¿ya? Va a ser su carga genética. Pero estos cromosomas sexuales, que van a ser los últimos que vemos en el extremo derecho inferior, vamos a poder ver que tenemos un XY para los varones y un XX para las señoritas. Este cromosoma va a dar a los gametos, tanto espermatozoide para los varones o ovocito para las señoritas. Estos gametos, este tipo de cromosomas sexuales, van a ingresar por una etapa que se llama meiosis. Los otros 22 pares de cromosomas van a ingresar por la división celular que se llama mitosis. Esto en particular, estos cromosomas sexuales, estos gametos espermatozoides como ovocitos, van a ingresar a una etapa que se llama meiosis. La meiosis, por lo tanto, consigue mantener constante el número de cromosomas de las células de las especies para mantener así la información genética. Por lo tanto, ya nos estamos dando cuenta que la meiosis es de vital importancia para mantener la carga genética de la especie de los seres humanos. Pero eso también, esta meiosis sirve para los perros, los gatos, los lobos, bien, para todas las células eucariotas. Solamente ahora nos estamos enfrentando con respecto al cariotipo humano. Por lo tanto, ya tenemos algo muy importante de la meiosis que nos va a mantener la carga genética constante de especie, que son 46 cromosomas en la especie humana. Con respecto a la meiosis, es el proceso por el cual las células se dividen para producir gametos, ¿bien? Espermatozoide y ovocito. Los gametos poseen solo la mitad del material genético, ¿ya? Como solamente presentan la mitad, vamos a decir que van a ser haploides. Cuando presentan los dos pares de cromosomas, los dos juegos de cromosomas, se llaman diploides. Cuando tan solo presenta uno, es porque se van a llamar haploides. Ahora, la meiosis, bien, va a contar de dos divisiones. Una división que va a ser principalmente reduccional y una segunda división que va a ser ecuacional o mitótica, porque pasa lo mismo que en la fase de la mitosis, que ya revisamos anteriormente. Si nos colocamos en detalle en la primera división, bien, vamos a tener la profase 1, la metafase 1, la anafase 1 y la telofase 1. Bien, pero en la profase 1 vamos a encontrar 5 subetapas, bien, que va a ser el leptotema, el cigonema, paquinema, diplonema y diacinesis, ¿ya? Cada una de estas etapas que estamos viendo en la profase la vamos a ver en detalle, porque aquí ocurre otra cosa muy importante, que es la variabilidad genética que podemos encontrar en las distintas especies que conocemos. Bien, si usted se fija, usted con respecto a mí somos completamente distintos, bien, aunque tenemos muchas cosas en común, como los dos ojos, bien, tenemos dos brazos, dos piernas, bien, dos orejas, una nariz, un corazón, al igual que usted. Pero si nos vemos al espejo, vamos a ser diferentes quizá en el color del pelo, ¿ya? Esa diferencia se va a producir principalmente acá, en esta etapa, la división 1, en la profase 1, en estas etapas que vamos a ver a continuación. Por lo tanto, en la primera división reduccional, nos vamos a la profase. En la profase dijimos que vamos a encontrar estas 5 subetapas y ahora las vamos a revisar. En el leptoteno, bien, en la primera etapa que estamos revisando, en el leptoteno, los cromosomas, bueno, todavía no tenemos cromosomas, vamos a tener cromatina, bien, esta cromatina se va a empezar a enrollar para ir formando los cromosomas, bien, y eso es lo que va a ocurrir. Principalmente en el leptotema va a haber un enrollamiento del material genético,
¿ya? Em, y también van a empezar a unirse, bien, en unos complejos que se llaman los complejos sinaptonémicos, bien, que algo va a ocurrir ahí. Pero entonces, después del leptoteno pasamos al cigoteno. Aquí en el cigoteno los cromosomas ya se encuentran mucho más condensados, bien, y se empezamos a formar las cromátidas hermanas. Pero en estas cromátidas hermanas se van a empezar a unir, bien, mediante un complejo, que es el complejo sinaptonémico, bien, se van a empezar a unir estos cromosomas, estas cromátidas hermanas con sus cromosomas homólogos, que son iguales, ¿ok? Se van a empezar a unir, ¿ya? Con respecto a la homología, por lo tanto van a ser iguales estos, y un vamos a formar este complejo que se empieza a cerrar igual como una camisa, bien, se empieza a unir estas dos cromátidas hermanas. Por lo tanto, ya no tenemos un cromosoma o una cromática hermana con dos brazos, sino que ahora vamos a tener unos cromosomas homólogos, bien, van a ser llamados bivalentes, que van a ser esta unión de las cromátidas hermanas con sus homólogos. Por lo tanto, van a ser llamados cromosomas bivalentes, que van a ser dos cromátidas hermanas unidas homólogamente. Quiere decir que van a ser iguales. Eh, por lo tanto, formamos en el cigoteno, comenzamos a formar. Ya se condensaron mucho más los cromosomas, formamos estas cromátidas hermanas y en estos puntos, bien, vamos a formar este complejo sinaptonémico. Posteriormente, en el paquiteno, bien, aquí ocurre algo importante, ¿ya? Y es muy importante que presten mucha atención. En esta fase se da el intercambio de fragmentos, bien, cromatídicos entre las cromátidas no hermanas, ¿ok? No hermanas. Si se fijan bien en la imagen, vamos a tener la cromátida hermanas. Una cromátida hermana y al otro lado vamos a tener otra cromátida hermana. Pero estas se van a ir entrecruzando. Si se fijan bien en el GIF, perdón, van como las cromatías no hermanas se van uniendo. Y al ir uniéndose van a ir formando unos quiasmas, ¿ya? Que van a ser una uniones, estos entrecruzamientos, y aquí va a haber un entrecruzamiento también de material genético. Pero si se dan cuenta, son homólogos. Por lo tanto, la cantidad de genes que está en eso va a ser igual que la cantidad de genes que está en el otro. Y están en los mismos lugares, en el mismo locus. Por lo tanto, va a indicar con la misma característica. Pero aquí existe este entrecruzamiento cromosómico que va a ser conocido como el crossing over. Acá tenemos el primer punto de variabilidad genética. Este punto nos garantiza principalmente de que todos, aunque tengamos mucha similitud, yo con mi hermana o con mi hermano, ustedes con sus hermanos que vienen, no sé, de los mismos padres, ¿ya? ¿Por qué no son iguales o idénticos a ellos si vienen del mismo papá, de la misma mamá? Bien, esto es un ejemplo. Eh, ¿Por qué no son iguales? Es porque ocurre este proceso llamado crossing over en esta subetapa de la profase 1 que se llama paquiteno. Aquí existe una combinación, un entrecruzamiento, ¿bien? Lo que conlleva a esta variabilidad genética. Esto se conoce como crossing over, ¿bien? Y ocurre en la subetapa de la profase 1 que se conoce como paquiteno. ¿Bien? Por lo tanto, es muy importante que esta etapa la tengan clarita. Posteriormente viene la etapa del diploteno. Bien, los cromosomas ya están más condensados,
ya no están en su condensación máxima. Acuérdense que la máxima condensación ocurre en la metafase. Por lo tanto, los cromosomas están más condensados y comienzan a separarse los homólogos. ¿Bien? Pero permanecen unidos en lugares específicos donde existió esta recombinación. Ese lugar de combinación se va a conocer como quiasma. El quiasma corresponde, por lo tanto, a una evidencia citológica, a un marcaje que ocurrió el crossing over. Bien, principalmente esto se mide a nivel molecular, bien, en moléculas, en átomos. Posteriormente, en el diploteno, ya los centriolos, bien, estos complejos macromoleculares comienzan a migrar hacia los polos, principalmente ya para dar comenzar con la metafase. Y por último tenemos la diacinesis, que los cromosomas se condensan al máximo, los quiasmas se hacen terminales manteniendo unidos a los homólogos, bien, como se ve en la imagen. Desaparece la carioteca, ya la carioteca, acuérdense que es la envoltura nuclear, los centriolos llegan a los polos y ya comienza a aparecer este áster que va a ser el uso mitótico. Bien, por lo tanto, todo esto corresponde a la etapa profase 1, pero es necesario subdividir en distintas etapas, ya que acá ocurren cosas muy importantes como es el crossing over, que va a ser esta variabilidad del material genético, lo que nos hace que todos sean únicos, todos seamos únicos, y, y es importante detallar. Ok. Posteriormente de la profase 1, esto también es importante. En la profase 1, que es la primera etapa ya de la meiosis, ya dijimos que estaban las cromátidas hermanas, que ahí están los dos, ahí tenemos dos cromátidas hermanas, pero como son iguales, le vamos a decir que esta tetrada se va a llamar cromosomas homólogos, ¿ok? Porque son iguales, tienen la misma localización de los genes, ¿ya? Tienen la misma distribución o la misma altura con respecto al centrómero, ¿ya? Y se unen en estas tetradas o en estos cromosomas bivalentes, formando estos cromosomas homólogos. Entre las cromátidas no hermanas, ¿ya? Entre las cromátidas no hermanas, en este caso entonces en el cromosoma más negro con respecto al gris, va a generar este entrecruzamiento, que aquí va a haber un intercambio de genes. Ese entrecruzamiento lo conocemos como crossing over. Y bueno, posteriormente, como vimos, se comienzan a separar estos quiasmas, generando estas tetradas o cromosomas homólogos, ya con este material genético intercambiado entre las cromátidas no hermanas. Bien, eso ocurre el crossing over. En la segunda imagen también podemos ver dónde se forma el quiasma. Bien, el quiasma va a ser donde se cruzan esta información de los materiales genéticos. Bueno, posteriormente, y otra etapa que viene a la profase 1 es la metafase 1. Como ya sabemos, ya la carioteca, que es la envoltura nuclear, se desintegró completamente. ¿Cómo se llaman? Los cromosomas homólogos, estas cromosomas bivalentes, estas tetradas, se comienzan a alinear en el plano ecuatorial. Bien, para poder generar así una buena compartición del material genético. Ahora, aquí en la metafase ocurre algo que también es sumamente importante, que también aporta a esta variabilidad genética que encontramos en las distintas especies. Bien, en los seres humanos, en los gatos, en los perros, en los lobos, en los leones, en la araucaria, ¿ya? Otra que aporta, que también ocurre en la metafase, se llama la permutación cromosómica. Bien, ¿qué es lo que ocurre principalmente? Es que acá, en esta permutación cromosómica, los cromosomas homólogos, bien, empiezan a cambiarse, bien,
a cambiar su posición, pero dentro del mismo lugar, ¿bien? Y esto aumenta más la variabilidad genética, ¿ok? Por lo tanto, vamos a tener dos mecanismos, ¿bien? Que ayudan a la variabilidad de la especie. También disminuyendo así los distintos trastornos que pueden ocurrir en, en esta meiosis o en las meiosis. Por lo tanto, la permutación cromosómica aumenta también la variabilidad. Pueden observar la imagen, en la imagen de donde aparecen los cromosomas de color azul con respecto a unos que son celestes, podemos ver cómo estos van cambiando, pero siempre el cromosoma 1 con el cromosoma 1 pueden generar un cambio de izquierda a derecha. Bien, el cromosoma 1 con el cromosoma 2 no van a generar cambios. Bien, tienen que ser entre los cromosomas homólogos. ¿Ok? Consiste en los distintos arreglos que pueden adoptar los cromosomas homólogos en el ecuador de la célula. Bien, genera una segunda fuente de variabilidad genética. ¿Ya? Entonces, tanto en la profase 1, principalmente en la subetapa que se llama subetapa que se llama paquiteno, bien, y en la metafase 1, bien, donde están los cromosomas homólogos en la línea del ecuador, también se genera esta nueva fuente de variabilidad que se conoce como permutación cromosómica. Posteriormente y aquí en adelante continuamos con la anafase 1. Nuevamente los microtúbulos que se habían unido para poder alinear a todos los cromosomas homólogos en el ecuador, se comienzan a despolimerizar los microtúbulos, por lo tanto se empiezan a cortar y estos se acercan hacia los polos. Bien, pero ahora si ya nos damos cuenta, estos cromosomas homólogos se van a separar en sus cromátidas hermanas, pero estas cromátidas hermanas ahora van a tener esta eh, diversidad genética. Bien. Y por último, en la telofase 1, bien, se organizan nuevamente los núcleos, se empieza a reincorporar la carioteca, bien, se produce la citodiáresis, pero aquí ahora, a diferencia de la telofase en la mitosis, bien, aquí vamos a generar a dos células que van a ser, primero que todo, distintos a la célula madre y aparte ya no van a tener la carga genética diploide, sino que van a pasar a ser haploides, hijas N, ¿ok? Por lo tanto, aquí generamos una reducción del material genético donde cada una de estas células va a presentar un número haploide de la carga genética. Por lo tanto, la mitad de nuestros cromosomas. Si nosotros tenemos 46 pares de cromosomas, perdón, si nosotros tenemos 23 pares de cromosomas, va a ser diploide, ¿verdad? Pares. Aquí vamos a tener 23 cerrados, ¿bien? 23 una célula y la otra célula va a tener 23. Ahora, estas dos células hijas, si se dan cuenta, hubo crossover, permutación cromosómica, por lo tanto, no va a ser idéntica, no va a ser igual a la célula madre. Bien. Eh, Ahora también va a haber una etapa muy cortita que se llama intercinesis, que va a ser entre el periodo de la telofase, bien, 1, para pasar a la profase 2, bien. Ahora, aquí en este cambio no va a haber una replicación del material genético, ¿ok? Bueno, y en la segunda, aquí terminamos la primera etapa de la meiosis y aquí continuamos con la segunda etapa de la meiosis y bueno, ocurre lo mismo que habíamos visto anteriormente, lo que habíamos visto en una mitosis normal, donde estas dos células hijas, bien, comienzan en la profase 2, comienzan a desintegrar la carioteca, los centriolos empiezan a formar el uso mitótico, en la metafase 2, los centriolos forman el uso mitótico, alinean a los cromosomas en la línea del ecuador para mantener la carga genética. Posteriormente, los centriolos comienzan a despolimerizar los microtúbulos, generando la separación de las cromátidas hermanas. Y por último, y ya en la
telofase 2 se vuelve a reincorporar, por lo tanto la carioteca, generando ahora 4 células. Bien, vuelve a estar la célula, se reincorpora completa en la telofase 2 y se genera la citodiálisis, que va a ser esta división del citoplasma. Bien, lo que va a generar van a ser 4 células hijas con una carga genética haploide. Bien, esa es la misión de la meiosis. Por lo tanto, de una célula diploide, bien, que pueden ser los ovogonios o los espermatogonios, bien, estos comienzan por meiosis a generar 4 células, bien, haploides, que pueden ser 4 espermatozoides, 4 ovocitos. Bueno, en los ovocitos en las mujeres ocurre algo, o sea, no en las mujeres, en el sexo femenino ocurre, ¿cómo se llama? Eh, de esas 4 células, uno se transforma en ovocito y los otros 3 se forman en cuerpo lúteo. ¿Ven? Nosotros, los varones o el sexo masculino, formaría 4 espermatozoides. ¿Ya? Por lo tanto, a partir de esto se originan 4 células hijas, como vimos anteriormente, con N, que va a ser haploide. Bien, por lo tanto va a tener la mitad del material genético de esta célula. Eh, Eso nos permite, principalmente esa reducción de material genético, nos permite mantener siempre la misma carga genética, seguir manteniendo los 46 cromosomas, y también nos da, primero que todo, variabilidad genética, y entender que todos los seres humanos van a ser distintos y van a ser únicos, principalmente por este proceso que se conoce como meiosis. Por lo tanto, esta variabilidad genética va a depender del proceso de meiosis, que también está dentro del ciclo celular, pero de las células germinativas, o si lo vemos más profundo, de los cromosomas sexuales. Jóvenes, espero que les haya quedado claro esta explicación. Eh, para consultas, dudas, ustedes saben que se pueden contactar conmigo a fedespinas@sanfernandocollege.cl. Espero que estén muy bien y nos estamos hablando en un próximo video. Chao jóvenes, que se encuentren muy bien.